Bien, seguimos con el ejercicio 3. Acá ya se va complicando un poco más. ¿Por qué? Porque ya no es más unidimensional la colisión. Ahora ya tenemos en dos direcciones. Vamos a tener en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Acá estas dos partículas van a colisionar. Esta va a venir con una velocidad inicial, que es dato, ¿sí? Vamos a ponerle de 1 y de 2. En realidad no va a tocarse con el otro protón, porque los protones tienen carga positiva y se repelen, ¿sí? Pero esa energía de repulsión hace que los dos salgan disparados con energía y con su velocidad respectiva. Entonces, una vez que se repelen, la situación siguiente sería esta. Este sería el eje inicial. Uno va a salir con cierta dirección, alfa, protón 1, y el otro protón va a salir con otra dirección que vamos a llamar beta. ¿Sí? Este va a ser el otro protón, el 2. Entonces acá, según lo que vimos de colisiones, de vuelta son energías internas de repulsión, no son fuerzas externas, con lo cual no hay fuerzas externas que influyan, son internas, con lo cual el P va a ser constante. Pero acá hay que separar, ¿sí? Porque voy a tener en la dirección en X y voy a tener otro en la dirección en Y, ¿sí? Entonces, lo que hay que plantear es que la cantidad de movimiento inicial va a ser igual a la cantidad de movimiento final. Acá no voy a poner ya el subíndice X, ¿sí? ¿Se entiende? Estoy separando en cuadros, pero acá si no pongo esto debería poner que esto es en el eje X. Y lo mismo para el eje Y. P inicial va a ser igual al P final, ¿sí? Entonces, para el caso de la velocidad final, ¿qué va a pasar acá? Inicialmente el protón 2 tiene velocidad inicial 0, ¿sí? Está en reposo. Y en la situación después de la colisión es que va a tener la velocidad, va a tener una componente en X, ¿sí? Y una componente en Y. Y la componente en X va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿sí? Por el coseno, perdón, por el coseno. Y lo mismo para el protón 2. La componente en X va a ser el coseno de este ángulo beta, ¿sí? Entonces yo esas dos velocidades las tengo que poner acá. Esas dos componentes en X para los dos protones. Entonces, inicialmente, esto va a quedar medio largo. La masa de 1 por la velocidad inicial de 1. Todo esto va a ser igual a ¿qué? A la masa de 1 por la velocidad final de 1 por el coseno de alfa. Ya acá puse la componente en X, ¿sí? Más la masa de 2 por la velocidad de 2 final por el coseno de beta. Y puse alfa. Eso es un beta. También esta es la componente en X del protón 2. ¿Sí? Bien. Y para el caso del eje de la Y, ¿qué es lo que voy a tener? En el eje de las Y no voy a tener componente inicial de cantidad de movimiento. Solo voy a tener componente final. Entonces todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la cantidad final para el caso de la Y va a ser el seno del ángulo. Con lo cual, masa de 1 por la velocidad final de 1 por el seno de alfa. Y de vuelta, estos son vectores. Y mi sistema de referencias es positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha.
como este vector está yendo hacia abajo, yo tengo que poner el signo menos. Entonces, menos m de 2 por la velocidad final de 2 por el seno de beta. Se ve feo. No importa, después paramos el video. ¿Sí? De vuelta. Esta es la componente ni y esta es la otra componente ni. Bien, esto se simplifica porque las dos masas son iguales de los protones. ¿Sí? Entonces acá, no sé cómo va a quedar, por ahí quede peor. Pero lo que voy a hacer es tachar esto. Tacho esto, esto. Y si esto es común, saco factor común y se va. Entonces podría reordenar reordeno ambas ecuaciones, entonces me queda velocidad de 1 inicial igual a velocidad final de 1 por coseno de alfa más velocidad de 2 final por coseno de beta. Esta es una ecuación. Esta otra ecuación es 0 igual a velocidad final de 1 por el seno de alfa menos velocidad final de 2 por el seno de beta. Esta es la ecuación 2. Pero ¿cuántas incógnitas tengo? Esto es dato, esto no, esto es dato. Pero esto no lo tengo, esto tampoco y esto tampoco. Tengo dos ecuaciones con 3 incógnitas. Me hace falta otra ecuación. Pero ¿quién falta? Nos falta la conservación de la energía. En estos choques se conserva la energía cinética. Entonces, la energía cinética del sistema, hoy escribí mal, inicial va a ser igual a la energía cinética del sistema final. Inicialmente, solo el protón 1 tiene energía cinética porque el 2 está detenido, ¿sí? Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado de 1 va a ser igual a 1/2 de la masa de 1 por la velocidad final de 1 al cuadrado más 1/2 de la masa de 2 por la velocidad final de b al cuadrado. De vuelta, las masas son iguales, por esto que puse acá, se van porque están en todos los términos. Y el medio también está en todos, se van todos los términos, con lo cual, reordenando, queda la tercera ecuación, velocidad inicial de 1 al cuadrado igual a velocidad final de 1 al cuadrado más velocidad final de 2 al cuadrado. Y esta es la tercera ecuación. ¿Sí? Ahora sí, tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esta parte la resuelven ustedes como quieran, ¿sí? Pero si quieren, lo que podemos plantear es que como son muchas cuentas y ustedes pueden elegir la herramienta para resolverla, cuánto da el ángulo, cuánto da la velocidad final de 1, la velocidad final de 2 y el ángulo beta. ¿Sí? Este ejercicio está resuelto en el Serway. Así que después consulten en el ejercicio, en el ejemplo que está resuelto, y me dicen si tienen más dudas. Pero yo hasta acá me parece que es lo más relevante. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias.